Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a ver un poco de vocabulario básico con la introducción de algunas frases. Así que vamos con ellas. ¿Cómo diríamos pídeme un café? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un imperativo donde estamos diciéndole a alguien que haga algo por nosotros. Entonces, los imperativos siempre se forman de la siguiente manera. Cogemos el verbo, que en inglés siempre va acompañado de la partícula to, y esa partícula no aparece. Es decir, todos los verbos en inglés se dice que son, por ejemplo, to wait, to learn, to think, to live. Pues cuando hacemos el imperativo, quitamos la partícula to y se queda solo la segunda parte, que es el propio verbo. Así que, en este caso, que es el verbo pedir, que sería ask, se queda tan solo eso. Aquí lo vemos claramente como aparece ask, lo voy a señalar aquí en rojo, le falta la partícula to. Cuando hacemos un imperativo nunca aparece esta partícula y se queda solo el propio verbo. Así que diríamos ask me for a coffee. También vale como preguntar, pero en este caso es pedir, es pídeme un café, es pide para mí un café, ask me for a coffee. Vamos con el siguiente ejemplo, a ver si he sabido explicarme correctamente. Aquí tenemos otro imperativo con el verbo pensar, piensa sobre eso. Entonces tenemos que pensar primero el verbo, segundo quitarle la partícula to y comenzar así la frase, que sería think. Así que la frase comienza con think about it. Think about it. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro tipo de frase en el que ya no es un imperativo, sino que es una pregunta. Entonces en las preguntas lo que solemos hacer es hacer el intercambio de verbo y sujeto. Yo puedo, diría I can. En una pregunta diría can I. Sería el opuesto. Así que en el ejemplo quedaría de tal manera. Can I ask you a question? ¿Puedo hacerte una pregunta? Como veis aquí está el intercambio de que si no fuese pregunta diría I can. Pues aquí decimos can I ask you, preguntarte, a question, una pregunta. Aquí un tipo de error que tenemos es que en lugar de ask a veces decimos make, porque también puede ser hacer, make, pero es más para un tipo de cosa física. Cuando hacemos un pastel decimos make a cake, pero en este caso, que es una pregunta, la fórmula correcta es decirlo con ask. Así que quedaría como can I ask you a question? Aquí otra pregunta con el verbo pensar. ¿Piensas que eso es verdad? Aquí, como no es el verbo poder, necesitamos un auxiliar para hacer la pregunta. Y el auxiliar de la pregunta es ni más ni menos que do. ¿De acuerdo? Así que aquí lo veis, la partícula do you think that is true? ¿Tú piensas que es verdad? ¿Piensas que eso es verdad? Si no fuese pregunta, dirías you think that is true. Como es pregunta, do you think that is true? En la siguiente pregunta, ¿te sientes cómodo? Como es pregunta, volvemos a necesitar el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Do. Do you feel comfortable?
Do you feel comfortable? En esta frase vemos que esta palabra normalmente no se pronuncia correctamente porque solemos poner el acento en la segunda o incluso en la tercera sílaba, pero en este caso va en la primera. Es comfortable, comfortable. Do you feel comfortable? ¿De acuerdo? Así que bueno, aquí una sola palabra, muéstramelo. ¿Cómo diríamos muéstramelo? Tenemos que pensar que el verbo es mostrar y que está haciendo un imperativo. Por lo tanto, quitamos la partícula to y dejamos la segunda parte para empezar la frase. Show. ¿Qué muestras? Eso. Muéstralo a mí. Muéstramelo. Show it to me. Aquí vemos el verbo mostrar. Esto es el lo, que hace referencia a este lo. Muéstralo. ¿Y a quién se lo tienes que mostrar? A mí. Pues, to me. Show it to me. Aquí tenemos un ejemplo parecido, que es muéstraselo a tu hermano. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Otro imperativo en el que la frase debe empezar por show. Show it es muéstralo. ¿A quién? Ya no es a mí, es a tu hermano. Pues entonces la frase sigue igual. Show it to, en lugar de me, show it to me, es show it to your brother. Show it to your brother. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos que para las interrogaciones necesitamos el auxiliar y para las frases imperativas necesitamos el verbo sin la partícula to. Otra pregunta, ¿puedes mostrármelo? ¿Cómo lo diríamos? ¿Con do? ¿O con el otro auxiliar que es can? Porque poder es can. Can. Aquí no utilizamos do porque el verbo poder hace ya como de auxiliar. Así que sería, can you show it to me? Show it to me lo hemos visto antes. Y lo que varía es que en lugar de do es can. Can you show it to me? Pues bueno, gracias por ver el vídeo. Esto es todo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.